Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de las pantallas en las distintas redes. Sean muy bienvenidos a otro programa Tras las huellas del buen pastor. En esta ocasión vamos a hablar sobre la realidad del sacerdote diocesano, de la vida después de la ordenación. Esta noche tenemos como invitado al padre Iber Ochoa, formador del Seminario Mayor Nacional San José. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Tratamos de compartir un poquito de lo que es la vida del sacerdote diocesano. Y creo que para nosotros es importante también de poder conocer lo que las diferentes actividades que se va realizando a lo largo de la vida ministerial, ¿no? Entonces, gracias de verdad por la invitación. Aquí estamos para compartir también con las personas que nos ven desde su hogar, las familias que nos acompañan todos los fines de semana, todos los sábados y en este lindo programa que nosotros aquí en la casa del seminario tenemos. Muchas gracias, Padre, más bien a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, antes de iniciar con este programa, ¿qué le parece si iniciamos con la oración? Bien, vamos a iniciar este momento, nuestro programa, pidiéndole siempre al Señor que sea Él quien nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que está culminando. Te pedimos que nos acompañe en esta jornada de nuestro programa, que seas tú quien guíe nuestro caminar, nuestra vocación, y también nos ayudes a discernir cada día los pasos que vamos dando. Ayúdanos a fortalecernos cada día más para ser servidores tuyos en esta vida en el ministerio sacerdotal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, Padre, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bien, antes ya de iniciar, ¿qué le parece si nos da una vista así general, panorámica, podríamos decirlo, de la vida consagrada del sacerdote? Mira, un poquito para iniciar quizás el programa, yo quiero hablar desde la experiencia sacerdotal que tengo, ¿no? Recién he cumplido 10 años en el ministerio, hace 2 semanas, pero pareciera un camino largo, como decimos nosotros muchas veces, ¿no? Desde cuando entramos a la formación se siente o se nota largo, pero al mismo tiempo el tiempo pasa rápido, ¿no? Y llegas al ministerio sacerdotal, sí, de un momento a otro ya te das cuenta que estás terminando y te estás ordenando sacerdote, ¿no? Y desde ahí creo que para nosotros es esto, ¿no? La vida consagrada siempre ha sido el entregar tu vida al Señor en su totalidad, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que partir nosotros en nuestra vocación, en nuestro caminar vocacional, ¿no? Es eso para mí, ¿no? Entregar tu vida al Señor para con el servicio con las demás, ¿no? Y sobre todo en la vida sacerdotal ya es el lugar donde después te van a encomendar tus obispos, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que partir nosotros también. Muchas gracias, Padre. Algo muy importante, ¿no? Lo cual llega a ser, bueno, necesario en la vida de cada sacerdote. Bien, ahora yéndonos un poco más al ámbito, bueno, personal, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué fue lo que más le ayudó a decidir ser sacerdote? Bueno, desde que he entrado al seminario siempre me han hecho esa pregunta, ¿no? Porque los amigos, la familia y todo lo que está a tu alrededor, con las personas que compartís, te preguntan, ¿no? ¿Por qué te has animado? Si hay tantas opciones en la vida y justo tenés que elegir ser sacerdote, ¿no? Pero
La verdad que yo digo que siempre ha sido la gracia de Dios, ¿no? La motivación mm, me nace a lo largo de cuando yo estaba en la promoción ya del colegio, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien cuando me invitaron a un encuentro vocacional, ¿no? Pero antes de todo esto, yo nunca fui parte de la iglesia, yo por así decirlo, ¿no? Y desde ahí nace mi vocación, porque yo digo siempre que ha sido la gracia de Dios, porque, como te digo, nunca fui parte de la iglesia, no iba, yo me consideraba católico, pero no practicante, ¿no? Porque no iba yo a la iglesia, ¿no? Nunca he participado en nada absolutamente hasta que ingresé al seminario, ¿no? Nunca fui monaguillo, nunca fui catequista, no, no realicé ni mi confirmación, ¿no? Como en la etapa de que uno debería dar la confirmación a los 15 años, 16. No, no lo hice, ¿no? Entonces quizás para mí mis caminos eran otros, ¿no? En el sentido que yo pensaba y nunca me había imaginado la vida sacerdotal, nunca, ni se me ocurrió por mi mente el pensar ser sacerdote. Porque es más, yo no, nunca he conocido un sacerdote nativo, por así decirlo, boliviano, ¿no? Hasta antes que entre al seminario. Porque si bien yo soy de Santa Cruz, pero también me he criado en un pueblo y en ese pueblo el sacerdote que está siempre fue extranjero, ¿no? Un americano. Y siempre en mi mente también, las veces que yo podía ver al sacerdote, pensaba, ¿no? Que no había sacerdotes aquí nativos o bolivianos. Porque nunca me había preguntado todas estas cosas, ¿no? Y en mi comunidad, en mi pueblo, hay unas hermanitas que ellas me invitaron al encuentro vocacional. En realidad, más que un encuentro vocacional, era un retiro ya para los jóvenes que estaban convencidos que iban a entrar a ser sacerdotes, ¿no? Date idea que como que yo nunca fui nada en la iglesia, no conocía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada de cuestión de parroquia, de capilla, de catequesis, nada. Cuando me invitan las hermanitas a participar de este retiro, me dan como un sobrecito de invitación y me dicen, te han invitado para que participes al encuentro, a un retiro de 4 días. Ya era enero ese año. Y ya cuando participé, y ya había sido esto, como te contaba, que estaban los jóvenes ya decididos, por lo menos habían hecho un recorrido vocacional para entrar al seminario, ¿no? Entonces, llegamos hartísimos jóvenes, más de 30 y tantos jóvenes al retiro. Y ahí fue para mí la primera pregunta que me hicieron, ¿no? ¿Vas a entrar al seminario? ¿Sí o no? En ese tiempo, el sacerdote todavía, Monseñor Juan Gómez, ¿no? Él era formador del seminario. Ahí me preguntaron si voy a ingresar o no. Bueno, en mi mente siempre ha estado, ¿no? El estudiar otras cosas, hacer otras cosas. Pero para no decirle otras cosas al padre que me preguntó, yo le dije que sí, voy a ingresar al seminario. Quizá no sabía qué era lo que yo estaba respondiéndole, ¿no? Pero fue esa mi primera respuesta, ¿no? Decirle sí, voy a entrar. Y justo ese año, ya enero, febrero, tenía que ingresar al seminario. Y así fue. Fue una respuesta rápida,
sin saber quizás lo que estaba diciendo o pasando en mi mente. Cuando regresé a mi pueblo ya le avisé a mi mamá recién, a mis padres, que yo iba a ingresar al seminario. Y no quiero decir que mi vocación nace así de que yo haya sido alguien, como vuelvo a recalcar, de las cosas, ¿no? Ni que se me haya aparecido la Virgen María, ni me haya hablado un ángel, nada por el estilo. Pero esa vocación a la que yo dije sí en su momento, en el retiro, después del retiro, se ha ido afianzando a lo largo de la formación, a lo largo de la formación. Y yo creo que desde ahí me he ido convenciendo de la respuesta que yo había dado, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y todos los años, mientras iba pasando los años, iba convenciéndome de esa respuesta que yo había dado, ¿no? Y bueno, así hemos llegado hasta el ministerio sacerdotal. He entrado al seminario un 12 de febrero del 2006. Entonces, ya transcurrió bastantes años y aquí Ujú. estamos. Quizás a un principio, bueno, siempre está ese miedo en el caminar de nosotros, ¿no? Pero con la gracia de Dios podemos seguir adelante, podemos seguir caminando siempre nosotros. Ese es un Exactamente. poquito de cómo nace mi vocación a la vida sacerdotal, ¿no? Así, pero claro, después en este caminar hay mucha gente que ora por vos, que te apoya y te da consejos y muchas cosas, ¿no? Eso es un poquito para resumir así la inquietud de mi vocación, El resumen del resumen. del resumen. Muy interesante, padre, ¿no? Y sí surge esa vocación, no necesariamente uno lleva, ¿no?, esa vida de parroquia en los grupos juveniles. Y acá igual con nuestros hermanos que de mi curso, de otros, también al escuchar sus testimonios, ha sido así, no todos han pasado esa vida parroquial, podríamos decirlo, ¿no? Y a su vez ese tiempo de estar acompañados con un sacerdote que van discerniendo y de ahí el sacerdote les dice, ¿no?, que les anima básicamente a ir al seminario. Sino también hay otra parte quienes no conocían, ¿no? Eran, podríamos decir, bueno, que iban solamente a misa de mes en cuando, tal vez, Mi caso, pero poco a poco así ha ido surgiendo, ¿no, padre? Mire cómo ha sido en su caso, ¿no? Como dice, ¿no? De mes en cuando a misa, pero ahora, bueno, sacerdote y todos los días también vive la misa, pero muy interesante a su vez, un cambio radical. radical, podemos decir así. A mí, claro, cuando era joven, bueno, soy joven todavía, pero Más joven. más joven, de mi edad de 15, 16, me gusta mucho el fútbol, ¿no? Me Ujú. gusta el deporte. Ahora que ya estamos un poquito pesados, ya no hacemos tanto, pero, Pero sigue. pero, pero me dedicaba bastante a eso, ¿no? Como te digo, nunca participé de la iglesia, pero el Señor hace maravillas con uno, ¿no? Hace maravillas con uno. Y a lo largo, como te comentaba, a lo largo de la formación, siempre me iba preguntando, ¿no? Y la gente me preguntaba, mis amigos me preguntaban por qué. Es la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y yo también decía, ¿por qué no ser alguien diferente? Si ciertamente estoy en la tropa de los jóvenes, pero tampoco ser del montón. Salir del montón para hacer otra cosa, ¿no? Y en este caso, eh, he hecho ese discernimiento en mi vida para llegar a ser sacerdote, ¿no? Sí, muy, muy interesante, padre. Y es algo también que, bueno, muchos de nosotros, a su vez mis hermanos, y estimo también que todos los sacerdotes ahora ya no, han pasado también por esa misma pregunta. Siempre los amigos, incluso la familia misma, preguntan, ¿no? ¿Por qué te has ido a ser sacerdote? ¿Qué te han hecho? ¿Qué ha pasado? Siempre surge, ¿no? Ahora, obviamente no lo hacen con malicia, sino por esa inquietud también que tienen. Y así yo pienso también que en este transcurso de su vida, padre, podemos decirlo que si usted alguna vez ha pasado también por algunas dudas, tropiezos o
dificultades en este camino? Muchas veces, muchas veces. Eh, El ser sacerdote no te quita lo humano, ¿no? Y, y creo que desde ahí tenemos que también ver nuestras dificultades, ¿no? He tenido dudas en todos los aspectos de mi vida vocacional, ¿no? De preguntarme cuando estás en tu cuarto encerrado en las cuatro paredes, de preguntarme, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en esta cosa? Y lo que más me ha chocado a mí a lo largo de todo este tiempo hasta ahora es la salud de mi mamá, ¿no? Mm. Y ha sido muy fuerte esto. Yo siempre me pregunto, ¿no? Esto es muy fuerte para mí desde que ella enfermó y está enferma, ¿no? Y digo yo, pucha, pudiendo estar allá, seguramente como muchos también de los seminaristas ahora, pudiendo estar allá ayudando, acompañando y estoy aquí, digamos. Pero eso ha sido momentos difíciles para mí y he querido dejar el seminario en muchas ocasiones, ¿no? Claro, nunca he comentado así, ¿no? Pero siempre en silencio lo he pensado muchas veces. Pero lo que más fuerte ha sido eso, ¿no? Momentos difíciles que hasta ahora, por lo menos, que paso, es eso, ¿no? La enfermedad de mi mamá. Y me duele a mí, ¿no? Me cuesta, me cuesta. Y creo que muchas veces cuando uno dice, tantas personas que acompañas enfermas y así, ¿y por qué no puedes acompañar a tu mamá? ¿No? Entonces te das cuenta de esa situación. Y esos son momentos para mí muy difíciles, ¿no? Muy, de dudas, de preocupación, de situaciones. Ciertamente tengo mis hermanos, tengo mi familia, ¿no? Que ellos están con mi mamá, pero uno como hijo también tiene. Y además yo soy el último hijo, ¿no? Entonces eso para mí me hace pensar muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que uno vaya aprendiendo a asumir estas cosas en su vida y aprender a vivir, ¿no? Con esa gracia de Dios, poner en las manos de Dios la vida de tu familia, de tu mamá. Entonces, con eso voy yo caminando y el acompañamiento de la gente, ¿no? Que te motiva para continuar adelante, ¿no? Eso, pues son dudas que te vienen, ¿no? Una y otra vez. Ahora peor que estoy más lejos todavía. Entonces, son cositas que a uno le hacen pensar, ¿no? Bastante. Por lo menos eso, hasta ahora en esta situación ha sido así. Durante mi formación, eso ha sido siempre mi preocupación. Hasta ahora que hay ahí. Es más el aspecto familiar en el caso de mi mamá. Eso. Vaya, muy profundo lo que nos ha compartido, ¿no, Padre? Es, bueno, evidente que no podemos dejar esa parte humana, podríamos decirlo, ¿no? De dejar a la familia a un lado, de olvidarnos, lo cual iría en lo contrario a nuestra formación también, y siempre está presente, ¿no? Básicamente ya lo decía igual, y valga la redundancia, nuestros hermanos, bueno, acá mis hermanos seminaristas, y también supongo que sus compañeros, ¿no? Ya sacerdotes algunos, han pasado también por esta situación, aunque de distinta manera. Algunos lo llevan al principio, otros en medio camino y casi al final lo llegan a vivir. Y es, podríamos decir, casi ese momento de quiebre, ¿no? Donde si dejar para estar con la familia o seguir en el camino. Es difícil, por eso yo cuando veo yo aquí a ustedes decir que tienen complicaciones, escucharles, uno entiende, ¿no? Porque uno vive Mm. y ha vivido y sigue viviendo y estas cosas nos hace ser para nosotros tener empatía también por el otro, ¿no? Y creo que es algo importante esto en nuestra vida. El acompañamiento, como siempre han venido diciendo nuestros formadores, ahora nosotros que le guiamos, el acompañamiento es muy importante, el apoyo es muy importante de los demás. Por eso no es encerrarse uno mismo en
en en su su mundo. cuarto, en su mundo, y decir, este es mi problema, sino el tratar de compartirlo con el otro te aliviana, ¿no? Te ayuda a que esto, no es necesario que alguien te diga palabras, sino que también te escuche, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que partir también nosotros, ¿no? Si nos encerramos con nuestros problemas, nos agobiamos, nos deprimimos y todo se termina muchas veces ahí, ¿no? Y ya, tiramos la toalla, como quien dice, y nos alejamos y nos enojamos más todavía, lo peor, ¿no? Entonces, pero, pero es esto, ¿no? Para nosotros lo importante de no quedarnos ahí con nuestros problemas, ¿no? Sino dejarnos acompañar. Esto es lo importante en nuestra vida, en nuestro caminar. Son momentos difíciles, ¿no? Que nos va a tocar. Quizás a algunos todavía no le ha tocado, pero llegan los momentos difíciles para pensar en nuestra vida vocacional. Ciertamente momentos muy, muy difíciles, ¿no? No hay otra palabra que lo pueda explicar. Muy difícil, pero es importante, como lo dijo, ¿no, Padre? Ese acompañamiento, no encerrarse dentro de uno mismo, como lo decía. Es mi problema, yo lo sabré cómo arreglarlo, sino el compartir también nos ayuda a llevar esa carga, podemos decirlo, ese dolor, nos aliviana. Y es muy importante también esto que, bueno, también lo sepan nuestros hermanos de acá del seminario, mis hermanos, que también si pasamos problemas así, compartirlo con alguien de confianza que tengamos, ¿no? El formador, tal vez nuestros compañeros, y nos ayuda a seguir este camino. Bien, Padre, ¿qué es lo que más en este camino, podemos decirlo, le llena y lo que más le cuesta en este trabajo, podríamos decirlo así, ¿no? Sacerdotal. Hay momentos de verdad que te alegras por las cosas que haces, ¿no? No, no, quizás muchas veces la gente te hace notar esto, ¿no? Lo lo que importa, los momentos muy importantes, el de poder acompañar siempre a la familia, ¿no? Que atraviesa diferentes tipos de dificultad y a alguien que puedes ayudarle a acercarse un poquito más a Dios, a los jóvenes que muchas veces, a los matrimonios que has ayudado quizás sin darte cuenta, ¿no? De una u otra manera, uno sin darse cuenta ayuda y nuevamente la gente regresa y te agradece y pucha, el saber que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Ah, Y esto, y esto se refleja en lo que, no uno no lo hace porque la gente te pueda decir, ¿no? Algo, sino que la misma gente muestra también en ese agradecimiento y decir, ah, pucha, estoy caminando bien, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y es esto lo que más me llena a mí para decir, ah, pucha, he acompañado a muchos, hasta ahora digo yo, a mucha gente, 10 años de sacerdote puede ser poco pero he compartido con mucha gente, ¿no? Y esto me motiva más todavía para seguir en este camino del Señor, ¿no? Ejerciendo siempre el ministerio sacerdotal, ¿no? Lo que me cuesta, por así decirlo, es que la gente muchas veces no nos entiende, ¿no? Como sacerdote. La gente exige mucho al sacerdote, hartísimo, hartísimo. Y, y lo que me cuesta entender, o lo que me cuesta en esto, es que cuando un sacerdote falla, y ahí la gente te echa de todo, ¿no? O sea, más allá de lo que tú hayas hecho de bueno, por un paso en falso en la vida sacerdotal, el no entender de la gente, ¿no? El no comprender de la gente, me cuesta a mí, ¿no? La gente después no, a ella te exigen, te dicen, padre, necesito esto, padre, lo otro, padre aquí, padre allá. Pero no te pregunta después, padre, ¿cómo está?
Padre, necesita esto, no sé, ¿no? Si está enfermo, la gente no, muchas veces no pregunta eso, ¿no? Es más al contrario, y peor todavía, como te digo, si uno hace un paso en falso en las cosas negativas, están encima, ¿no? Y es más, todos pagamos por culpa de uno, ¿no? Entonces, así son, dicen, ¿no? La gente, así son los sacerdotes, así son. Hay que tener cuidado, dice. Entonces, eso es lo que más me cuesta, ¿no? Es difícil. Para mí, eh, no busco no fallar, ¿no? Sino que ni tampoco cuidarme de las cosas, ¿no? Pero si un día pasa estas cosas, digo yo, pucha, que la gente trate de entender, ¿no? Como decía hace rato, el ministerio sacerdotal no nos quita lo humano a nosotros, ¿no? Somos humanos y vamos a fallar, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que la gente nos pueda entender de este lado humano también a todos nosotros, ¿no? Creo que esto es lo más importante también. Verdaderamente, ¿no, Padre? Esa es, bueno, una falencia en general, podríamos decirlo, ¿no? A veces, o bueno, muchas veces, las personas olvidan que un sacerdote también es humano, ¿no? También siente cansancio, tiene hambre, tiene sueño, incluso acaba agotado, ¿no? Hay días en que incluso ni siquiera llega a descansar y anoche siguen esperando padre, pero lo estamos esperando y a veces no escuchan de razones, ¿no? Simplemente quieren que cumpla con estar, era tal hora, ¿por qué no ha llegado? En vez de preguntar tal vez que, ¿por qué ha tardado? ¿Qué le ha sucedido? ¿Está bien? Y ahí ya se puede. Alguna vez suele pasar eso, pero generalmente es, ¿por qué? ¿Por qué? No, sucede. Y esa parte también de generalización, un error en todos, generalmente, que, bueno, la ley del embudo, podríamos decirlo, ¿no? Por uno, pecan todos. Y ya como le iba diciendo, ¿no, Padre? Los sacerdotes son así, los hacen esto, los hacen aquello, los hacen. Y un error que sucede muy a menudo y casi seguido, llega a ser algo, bueno, malo, pero hay que también hacer entender, ¿no? Que no todos, podríamos decirlo, no todos, así, cometemos errores, sí, y lo malo es que no importa las cosas buenas que uno haga, incluso fuera del ministerio también, ¿no? En la vida general de las personas, basta que cometan un error, una pequeña falla y ya todo se arruina, Es así. todo llega a destrozarse. Bien, bueno, pasando ya a, bueno, de la parte personal, vámonos a un sector más, podemos decirlo, bueno, centrado en la fe, eh, por ejemplo, de los sacramentos. Y una duda tal vez que mayoría de las personas que nos ven a través de las pantallas tiene es ¿para qué nos serviría, nos sirve confesarse o los sacramentos? ¿No basta solamente con pedir perdón a Dios? Ciertamente, por medio de la iglesia, y tenemos los 7 sacramentos, ¿no? Y, y los 7 sacramentos siempre van a ser ese regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y por medio de esos 7 sacramentos, pues nosotros recibimos esa gracia de Dios, una gracia que santifica, ¿no? Y lo vamos a entender cuando nosotros experimentamos cada sacramento de nuestra vida, ¿no? Y es lo que nos toca vivir a nosotros como cristianos. Normalmente la pregunta que hacen son aquellas personas que no han experimentado quizás esto, ¿no? De decir, yo para qué me voy a confesar con un sacerdote si es igual pecador que yo, ¿no? ¿Para qué voy a estar? No, no, no. Si nosotros estamos enfermos, vamos pues, a acudir al médico, ¿no? Sí o sí, aunque uno quiera de una y otra manera, vas a llegar al médico o vas a consultar, aunque no vayas a un hospital con un amigo médico.
Y Él te va a decir, vas a tomar esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y listo. Lo mismo sucede con el sacramento de la confesión. Podemos pedirle directamente perdón a Dios, está bien, lo hacemos, ¿no? Pero el Señor quiso dejarnos los sacramentos a nosotros como ese signo concreto, como una presencia concreta de su gracia en medio de nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Entonces la confesión es eso, ¿no? No solamente que lo recibimos nosotros, que hemos fallado, que hemos pecado, ¿no? Nos acercamos nosotros al sacerdote. Nosotros como sacerdotes también, ¿no? Nos confesamos con otros sacerdotes. Creo que esto es lo importante, ¿no? Siempre me han preguntado, ¿a mí usted se confiesa? ¿Cada qué tiempo se confiesa? Me confieso, ¿no? Pero no voy a andar diciendo, me he ido a confesar, ¿no? Entonces, me confesa. No, uno cuando necesita, de verdad, siente mal, porque uno para confesarse tiene que tener esa necesidad, porque hay lo que llamamos nosotros conciencia, el dolor de conciencia, el remordimiento de conciencia por lo que haces. Si ya si no te duele nada de estas cosas, algo está fallando en vos mismo, ¿no? Porque no, pues no vas a buscar, no vas a sentir o no vas a tener necesidad de Dios, ¿no? Que esto no te va a decir nada vos, pero si entras en esta parte de tu conciencia en tu vida personal, sí o sí, ¿no? Es por eso los sacramentos son tan importantes. Siempre me decían a mí, ¿no? Y yo siempre algunas veces digo, ¿no? No es tanto de lo que te puedan decir o te pueda decir el sacerdote, ¿no? De lo que vas a hacer o de lo que no vas a hacer. El sacerdote en la confesión no te va a solucionar tu problema, ¿no? El sacerdote, y es más, la confesión no es contar los problemas, ¿no? Es contar los pecados que uno hace, ¿no? Entonces, el sacerdote solamente como intermediario de Dios te absuelve de tus pecados, ¿no? Nada más con la oración de absolución que se hace. Es eso lo más importante del sacramento de la confesión, saber que Dios te perdona con su amor, su misericordia y sobre todo su gracia, ¿no? Que es lo que viene en todos los sacramentos que nosotros recibimos. Eso. Interesante, Padre, y algo, bueno, muy necesario también que tenemos que aprender, ¿no? Que no solamente basta, bueno, a lo que yo escuché hace una vez, eh, no me voy a ir a confesar, basta que me pida perdón en una misa y ya estoy. Y es un error que se comete, ¿no? Básicamente los sacramentos están, bueno, son ese camino que nos ayuda a acercarnos más a Dios, a estar más en comunión con Él, y en especial la confesión. Es un sacramento que constantemente vamos repitiendo. Y como dijo usted, Padre, es necesario eh, confesarse. Cuando uno lo siente que necesita hacerlo, pues porque tiene esa carga de conciencia. Y bueno, si uno no lo siente, ya como lo dijo, algo estamos haciendo mal o algo está mal en nosotros. Bien, siguiendo con esa parte de los sacramentos, ¿qué significa realmente los sacramentos más allá de lo que, de lo que podemos ver así superficialmente? Vos acabas de decir ahorita una palabra clave en la cuestión de los sacramentos. Es ese encuentro con el Señor, más allá del rito que se pueda hacer en el bautismo o en la unción de los enfermos o en los otros sacramentos. Lo que nos hace este encuentro con el Señor es que nos permite vivir precisamente eh, no como una costumbre familiar o social, ¿no? Como hacemos y se ve mucho ahora, por ejemplo, el sacramento del bautismo, ¿no? Bautizar porque tenés que hacer una fiesta grande y no es ese el sentido, ¿no? O porque el padrino o la madrina está llegando de Europa o de algún lugar y aprovecho la ocasión para bautizar. No se trata de eso. Hemos dicho que el sacramento es una gracia de Dios y su nombre mismo lo dice, ¿no? Algo que santifica nuestra vida, ¿no? Y nosotros recibimos esa gracia santificante en nosotros. Entonces, más allá, y si preguntas a la gente o a las parejas, ¿por qué no se casan? No hay plata, padre, dicen. Lo primero que te van a responder es eso. No hay plata, padre.
Entonces ellos ya su mentalidad no está en que van a recibir la gracia de Dios, ¿no? Está en la fiesta que van a organizar, ¿no? Entonces no se trata de eso, ¿no? Se trata que cuando recibimos nosotros los sacramentos de vivir, es lo mismo en el sacramento del orden, ¿no? Que ustedes están preparando precisamente para este sacramento. Creo que es la preparación más larga de todos los Sí, sacramentos para recibir el sacramento del orden. Pero si nosotros estamos pensando, me voy a ordenar, terminando, me voy a ordenar y voy a hacer lo que yo quiera, eso tampoco es así, ¿no? Entonces, es aprender a vivir desde esa gracia, desde ese don que Dios nos ha dado, ¿no? Esa es la manera de vivir los sacramentos, esa es la manera de lo que significa o debería significar en la vida del cristiano católico el, los sacramentos que recibimos. Creo que esto es importante para nosotros, ¿no? En nuestra vida. Vivirlo, sobre todo, vivirlo, en ese encuentro con el Señor. muy cierto lo que dice, ¿no, Padre? Que lastimosamente, bueno, lo digo así, que tanto el bautismo, el matrimonio, se ve esa parte solamente de la Lo fiesta, del social. agasajo, lo social, como un cumplimiento social más o menos, ¿no? Algo donde, ya como lo dijo, valga la redundancia, está llegando el padrino de Europa y ya, porque si no, con esa fecha lo haremos y listo. Y también, como decía en el matrimonio, ¿por qué no se casan? No hay plata. Y lastimosamente se ve esa parte económica y no esa relación con Dios que tiene ese sacramento, lo cual llega a ser, bueno, lo central más que la fiesta. La fiesta ya es secundario. Como les decía, puede ser bien, bueno, social con todos, o también puede ser familiar, algo más íntimo, podemos decirlo así. Está la familia, unos cuantos invitados cercanos y listo. Se prepara una cena. Lo importante es que el sacramento se realice. Muchas veces esto ya actualmente se va denotando que es el error que se comete, ¿no? Están más preocupados por la fiesta, que salga bien, que vengan los grupos, que esté ya listo todo. Y tal vez le ha sucedido también a usted, ¿no, padre? Yo lo vi en algunas, bueno, bautizos y matrimonios, que llegan tarde. O el bautizado y no están los padrinos. O están los padrinos, pero faltan los bautizados. Y en el matrimonio lo propio. O falta el novio, o falta la novia, o faltan los padrinos. O al final de cabo llegan tarde todos. ¿Y qué ha pasado? Se estaban arreglando, que estaban viendo algunas cosas del local, y es ese error más o menos que se ve habitualmente. Bien. ¿Y cómo, como sacerdote, padre, cómo puede ayudar o cómo puedo ayudar a mi familia, un sacerdote, cómo puedo ayudar a su familia a vivir la fe y los sacramentos? Ese es un desafío Brutal. en mi caminar sacerdotal. En en algunas ocasiones, algunas personas he comentado, ¿no? Decir, yo tengo un hermano que es evangélico, ¿no? Entonces, entonces es mi hermano mayor de todos los hermanos. Y entonces ahí es un gran desafío. Charlamos, nos llevamos bien, dice que en la familia, cuando sucede esto, en la familia no hay que hablar, dice, de religión, de política y de deporte, dice, para que no haya dificultad. Pero con él siempre hemos compartido de todo, hemos hablado también de la religión, hemos hablado de fútbol, de política. Y yo creo que más allá de todo esto, es el testimonio que uno tiene que dar, ¿no? Ciertamente son tu familia que te conoce más, como le pasó a Jesús, ¿no? El caso no es este el que es hijo de María, de José el carpintero, ¿no? Entonces, la gente que te conoce es la que te tiene ahí, ¿no? De reojo, como decimos nosotros. Pero, pero yo creo que hay que demostrarle siempre
lo contrario, ¿no? De enseñar quizás. Y con la familia y con la misma gente que viene o que compartimos en las diferentes parroquias, es darle el testimonio, ¿no? Ayudar que ellos también vean en uno que uno reza, que uno está ahí y les puede acompañar, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? Para invitarle a las personas también que participen de la Eucaristía, que ellos aprendan a descubrir también en la Eucaristía ese sentido real de nuestra vida, ¿no? El centro principal, ¿no? Que es para nosotros. Creo que eso es importante que nosotros demos, más allá de lo que podamos hablar y tantas cosas, es decir, diferentes tipos de discursos. Ayer mismo estábamos escuchando anuncio, ¿no? O ayer, anteayer, creo, el día jueves, es lo que decía, ¿no? Es el vivir el testimonio de lo que hace mucho de nosotros, ¿no? Y así yo pienso que uno puede ayudar, ¿no? Tanto a la familia como a las otras familias que participan también de la comunidad parroquial, ¿no? Entonces creo que es eso, más que todo, ¿no? La fe se va transmitiendo eso, ¿no? Con el ejemplo de uno. Y así una familia comienza, ¿no? Con cosas sencillas, ¿no? Quizás una invitación a rezar, a, a dar una charla por ahí, pero más que todo es invitarle a la familia, ¿no? Que también participen, ¿no? Mm, No para que sea perfecta, sino para que ellos empiecen a caminar también con Dios. Creo que cuando uno está en la parroquia, esto se puede vivir un poquito más de cerca con las mismas familias a quien vos visitas. Cuando yo estaba en las parroquias, eso era, ¿no? Y la alegría de la familia de sentir que un sacerdote le visite, hace que esa visita vuelva cuando un domingo le decía, te espero el domingo en la misa. Y la familia llega, estamos aquí, y se presentan todavía, ¿no? Padre, vine, mire. Entonces creo que eso es lo bonito, ¿no? De poder acompañar precisamente. Pero más allá, como te digo, el testimonio que uno puede darle, ¿no? Muy cierto, ¿no? Ser ese ejemplo, ese testimonio vivo, ¿no? Mediante el ejemplo ya podemos enseñar a los demás, no necesariamente con las palabras indicándole, sino uno mismo siendo ese ejemplo que los demás pueden llegar a seguir. Eso es muy cierto, Padre. Bien. Bueno, pasándonos ya a otro ámbito de los sacramentos, bueno, en la fe y en la cuestión de la vida espiritual, eh, ¿cómo puedo acercarme, ¿no? más a Dios en el día a día sin que me sea complicado? Creo que para acercarse a Dios no necesitamos hacer cosas extraordinarias, ¿no? Cosas espectaculares. Podemos comenzar con ese silencio precisamente en nuestra misma vida, ¿no? En la oración de todos los días, ¿no? Al levantarnos, poder decir al Señor, aquí estoy, pongo mi vida en tus manos, ¿no? O podemos leer unos pequeños fragmentos de la palabra de Dios. Ahora tenemos tantas posibilidades de acercarnos a Él, ¿no? Entonces creo que, pero muchas veces nos dejamos llevar por otro tipo de cosas y no pensamos. Por ejemplo, cuando nos levantamos, poco agradecemos al Señor. Nosotros aquí estamos en el seminario, tenemos una estructura de horario, nos levantamos, tenemos que hacer oración. Bueno, hay algunos que ni van, pero, pero para que te des cuenta lo importante que tiene que ser para nosotros eso, ¿no? De levantarse, agradecer al Señor, de terminar el día, agradecerle al Señor, de los alimentos que uno recibe, eh, agradecerle al Señor. Son momentos que uno, aunque sea, pareciera insignificante todas estas cosas, nos ayuda de una u otra manera a acercarnos a Dios en el estar con el hermano, con el amigo. En este caso de nosotros hay muchas maneras, ¿no? No porque estamos en el seminario muchas veces
Y la gente eso piensa, ¿no? Este hermano que está en el seminario para ser padrecito está más cerca de Dios, dice la gente. Pero no es, y podemos estar más lejos que ellos todavía, ¿no? Muchas veces. Y entonces, pero animarle a la gente, ¿no? En este sentido. No es hacer cosas extraordinarias, ¿no? Sí, no decir algo que el Señor esté también en lo sencillo, en lo humilde, en lo que hemos venido escuchando en estos 2 domingos anteriores en la Eucaristía, ¿no? Cuando Pedro se hundía, Señor, sálvame. Nada más, una oración fácil, sencilla, que no se complica. El domingo anterior, la mujer que clamaba por su hija, ¿no? Señor, socórrame, ayúdame. Entonces, son palabras tan sencillas que uno puede utilizar de oración para acercarse a Dios. Pero no solamente en momentos de dificultad, sino también cuando estamos bien, ¿no? Son esas cositas. Sí, padre. Algo que usted iba diciendo, ¿no? Bueno, aquí al final lo dijo. Y bueno, yo quiero resaltar un poco, es que no solamente acordarnos de Dios en los momentos difíciles, es, bueno, básicamente cuando muchas personas llegan a acordarse recién de Dios en ese momento, cuando están pasando alguna dificultad, un problema, o están pasando por una situación terrible, podemos llamarlo así, es cuando recién se ponen a orar, se ponen a pedir, hacen todas sus oraciones del año en un solo día, en un solo minuto, ¿no? Y esa parte de la oración llega a ser muy importante porque es básicamente nuestra comunicación con Dios, es ese contacto con Él. Y también, como ya lo decía más antes, que acá en el seminario sí, oramos todos los días porque ya tenemos una estructura. Y ya como dijo, también algunos no van. Pero también es importante, muy aparte de esta estructura que tenemos acá en el seminario, cuántos tienen esa oración personal, ¿no? Esa comunicación con Dios. Bien, en ese caso, ¿qué podemos hacer cuando, bueno, un seminarista joven, o incluso tal vez mi persona, ¿no? Duda o siente que Dios no le escucha? Yo quiero, eh, de- una vez se acercaron a mí igual, ¿no? Y me dijeron, Padre, si yo no hago nada de malo, ¿por qué tengo esta enfermedad? Si yo siempre he hecho bien las cosas, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué Dios así conmigo? Entonces, uno no sabe qué le va a responder a la persona. Y esto, uno se queda más en ese silencio, ¿no? Pero yo pienso que primero no hay que asustarse de tener dudas, ¿no? La duda va a formar parte siempre de nuestro camino, ¿no? De fe, ¿no? Porque, como decía, ¿no? Hay momentos que rezamos y pareciera que el silencio de Dios está más presente en esa oración que una respuesta, ¿no? Pero y el silencio de Dios no va a significar necesariamente su ausencia, ¿no? Sino más al contrario. Precisamente lo que estábamos hablando hace rato de esta mujer, ¿no? Del domingo, ¿no? Señor, ayúdame, socórreme. Y el Señor nada, como si, como si no le interesaría al Señor y le dicen sus discípulos, no, Señor, atiéndela porque no está con sus gritos, aburriendo, por así decirlo. Pero ahí te das cuenta que después cuando es el Señor que te va respondiendo poco a poco, ¿no? Poco a poco. Yo diría que nosotros no dejemos de insistir en esta situación, ¿no? Cuando no, cuando sentimos estas cosas. Más al contrario, debería ser para nuestra fuerza para seguir, ¿no? Perseverando en este caminar, ¿no? La insistencia hace que también Dios responda en nuestra vida, ¿no? De eso estoy muy convencido
de estas cosas, ¿no? Podemos en su momento no sentir nada, pero Dios va respondiéndote no a la manera que nosotros queremos. Eso es otra de las cosas que tenemos que entender nosotros, ¿no? Hacemos oración, y queremos que Dios como un cajero automático nos responda al rato, pero no, no es así. Dios nos responde con otra palabra de alguna persona, con otro encuentro, no sé, ¿no? El Señor busca su modo, ¿no? Y esto creo que es para nosotros lo más importante. Ya ahí, si no sabemos identificar quizás que son señales de Dios, ya pucha, son cosas más complicadas en nuestra vida, ¿no? Pero yo pienso eso, ¿no? Porque nuestra fe no va a consistir solamente en sentir una presencia constante de Dios, ¿no? Sino muchas veces también hay que seguir confiando quizás en ese amor que Dios nos tiene para con nosotros, aunque nosotros dudamos, ¿no? Eso. Verdaderamente, y bueno, como decía el camino, ¿no? Los caminos de Dios son misteriosos, no sabemos por dónde nos puede llevar y tampoco cómo puede ser la escucha que nosotros podemos recibir, ¿no? Verdaderamente, y esto lo escuché una vez, oramos y no sabemos cómo nos va a llegar nuestra respuesta, nuestra ayuda, pero sin darnos cuenta, hay alguien que pasa, está ahí para ayudarnos, pero no nos damos cuenta. Muchas veces sucede a veces y es importante esta insistencia en la oración, porque ya, como más antes también lo decías, esa comunicación que tenemos con Él y no, bueno, dejarnos caer en ese, podríamos decirlo, en ese no me escucha, que siempre de malo habré hecho. Él nos escucha, pero también tomar en cuenta que no somos los únicos también que estamos rezando y a su tiempo también nos va a dar esa respuesta, ¿no? Bien, bueno, y siguiendo con este tema de la oración, tal vez ya la haya respondido, pero ¿cómo podemos rezar bien sin tener que usar frases largas o difíciles, algo rebuscado? Precisamente lo que hemos hablado más hace rato. ¿No? La oración no necesita ser llena de palabras. Muchas veces podemos hacer palabras, otra cosa es hacer palabrerías. Y esto creo que no es para nosotros esto, ¿no? Como les decía, esos 2 domingos que han pasado nos han Ujú. enseñado una oración tan hermosa, ¿no? Pedro, Señor, sálvame. Y la mujer, el domingo, Señor, socórreme, ¿no? Entonces, y eso son palabras tan simples que nos ayudan a nosotros a hacer nuestra oración, ¿no? Ya decía en la carta de Santiago, creo que dice, no, ustedes no obtienen lo que piden porque piden mal, no Santiago. Entonces, esto es algo para nosotros, no hacer tan, quizás nosotros tenemos ya palabras, o digo oraciones ya hechas que nos enseñan el Padre Nuestro, es una palabra una oración diré que cada frase es una meditación muy profunda en nuestra vida, sí, pero nosotros como automático lo rezamos, no vamos a sentir nada, ¿no? Entonces, son palabras que tenemos que ir meditando, ¿no? Que son palabras que nos tienen que nacer de nuestro corazón, que salga desde nuestras entrañas, dirán otros. Desde ahí tiene que ser una oración sincera, no larga y mucho menos difícil. No le compliquemos o no nos compliquemos con el Señor, ¿no? Sino que Él nos va a entender, Él nos conoce, Él sabe nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ¿para qué más? ¿No? Entonces, son palabras sencillas que podemos nosotros decir. Muy cierto es eso, ¿no, Padre? No necesariamente una oración tiene que ser así bien estructurada, como podemos decir así, extensa como un testamento, una poesía, declamación, sino aquello sincero que nazca de nuestro corazón, de nuestro interior, aquello que realmente queremos decirlo. No necesariamente extendernos, sino con las palabras necesarias que uno necesita. Bien, bueno, siguiendo, ¿no?
tal vez esta sea una pregunta que se la hayan hecho y tal vez alguna que muchos que nos están viendo se hayan hecho esta misma pregunta, lo hayan escuchado, ¿no? Pero, ¿por qué Dios permite que exista el sufrimiento y el mal si Dios es bueno? Sí, como te comentaba, yo, el de la que se han apegado a mí para preguntarme esto, ¿no? Porque tengo que sufrir este tipo de enfermedad si yo no he hecho nada malo. Ciertamente son preguntas difíciles que una persona puede hacerse, ¿no? Y creo que debemos tener también nosotros la humildad de reconocer que no siempre tenemos una respuesta completa acerca de estas cosas, ¿no? Yo siempre digo, eh, ni Jesús tuvo una respuesta cuando gritó, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, desde ahí yo creo que también nosotros debemos ver que nuestra fe cristiana no nos dice que el sufrimiento no va a existir, ¿no? Y de que el creer en Dios no vamos a tener dificultad, ¿no? Al contrario, ¿no? Es como les decía, todo esto también nos muestra a Jesús mismo en la cruz, ¿no? Dios no, no va a permanecer así, indiferente ante nuestro dolor, ante nuestro sufrimiento, ¿no? Es en el Señor que Dios mismo entra en ese sufrimiento humano, ¿no? Nos decía a nosotros, el que nos explicaba esto, cuando Jesús gritó en la cruz, Dios mío, es el abrazo que nos da a nosotros a los que no podemos entender el dolor y el sufrimiento de tantas personas que sufren diferentes tipos de cosas, ¿no? Es de lo que se ha vivido nomás hace una semana, 2 semanas, ¿no? El terremoto en Venezuela, el Ujú. terremoto en Colombia. No entendemos, nosotros son cosas naturales, ¿no? Pero son que vienen así. Pero quizás son esas cosas también que nos ayudan a acercarnos todavía más a Dios, ¿no? Y confiar en su amor, en su misericordia. No siempre podemos explicar por qué ocurre todas estas cosas, algo doloroso, pero podemos descubrir en estos dolores, que la presencia del Señor va a estar siempre ahí, ¿no? Esa presencia que nos da para acompañarnos en nuestro sufrimiento, escuchar en nuestro dolor, ¿no? Ayudarnos, sostenernos, así como lo hizo con Pedro, ¿no? Cuando se hundía. Creo que es esto también para nosotros. Hay muchas cosas que quizás no tengamos respuesta nosotros, aunque le sigamos preguntando. Dice el padre Pepe Cervantes, yo tengo muchas dudas que cuando me vaya al cielo le voy a preguntar al Señor. Entonces, esas son quizás también para nosotros puede ser una respuesta muy bonita, ¿no? De tener muchas dudas es importante, pero aspiremos a ir al cielo para preguntarle al Señor todas estas cosas. Sí, muy cierto lo que decía casi al final, ¿no, padre? Que esos momentos de dudas, dificultades, bueno, uno más tiene que acercarse y básicamente llega a ser como como aquella prueba que nos va poniendo en el camino, ¿no? No todo el camino llega a ser color de rosa, color bonito, sino también tiene esas dificultades para ir fortaleciéndonos más y seguir avanzando de manera favorable, si está válido el término decirlo, ¿no? Bien, bueno, ya pasando un poquito a una parte teológica, ¿qué significa realmente tener fe? ¿Es lo mismo que creer? Va, creo yo, para mí, relacionado siempre a esto, ¿no? Creer es importante, ¿no? Pero tener fe es mucho más que aceptar que Dios existe, ¿no? Tener fe va a significar precisamente esto, ¿no? De lo que veníamos hablando en la anterior pregunta, ¿no? Que a pesar de las cosas que pueda suceder, que pueda pasar,
y yo seguir manteniéndome esa confianza en Dios, ¿no? Permitir que esa confianza transforme también mi vida personal, ¿no? Creo que es esto para mí, ¿no? Para mí decir, eso es tener fe, ¿no? Una persona puede decir, yo creo en Dios, ¿no? Pero si esa fe no cambia su manera de pensar, su manera de amar, de perdonar, de tratar bien a los demás o enfrentar las dificultades, todavía hay un camino que falta recorrer quizás, ¿no? Por eso la fe no es solamente decir creo, es decirle al Señor, Señor, confío en ti, ¿no? Y quiero caminar siempre, siempre contigo, ¿no? Creo que es eso para mí, ¿no? La fe más allá del creer, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo podemos distinguir, ¿no? ¿Cómo la gente puede distinguir lo que, o nosotros mismos, lo que Dios me pide de lo que yo solo quiero? ¿Cómo podemos hacer esa distinción de lo que Dios nos pide realmente a nosotros entre lo que nosotros realmente, bueno, queremos? Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que partir también nuestra vida, ¿no? Es una pregunta muy importante esto, ¿no? Especialmente para muchos jóvenes, ¿no? Inclusive para el camino de la formación, ¿no? A veces confundimos nuestros deseos con la voluntad de Dios, ¿no? Y eso es por falta de discernimiento quizás en nuestra vida. Y hay que aprender primero, pienso yo, a escuchar, a tener paciencia y luego a tomar decisiones en nuestra vida, ¿no? Y las decisiones no se toman pues por un impulso que nosotros podamos tener de un rato a otro, ¿no? Es aprender a caminar siempre. Hablar con alguien, como les decía, es necesario dejarnos acompañar. Y bueno, nosotros vamos a entender que la voluntad de Dios es eso, ¿no? Que en vez de ser nuestra voluntad, ¿no? Algo que viene verdaderamente de Dios, ¿no? No necesariamente va a significar que todo va a ser fácil, pero nosotros podemos llevarlo con ese amor, con esa verdad o con esa libertad que el Señor nos ha hecho. Por ejemplo, el ejemplo que puedo poner aquí es más fácil, ¿no? En nuestra vocación, ¿no? Siempre digo, nosotros estamos aquí porque, entre comillas, digo entre comillas porque todo puede cambiar a lo largo de la formación también en un joven. Es porque sentimos que el Señor nos ha llamado, ¿no? Y al sentir que el Señor nos ha llamado, pues voy a hacer la voluntad de Dios y no voy a hacer mi querer, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que partir en el caminar de la formación también nosotros, ¿no? Entonces, estamos muy equivocados cuando decimos, yo quiero hacer, yo me voy a hacer esto y quiero hacer lo que yo quiero aquí en la casa de formación, por así decirlo, ¿no? Pero sabemos que tenemos una norma, sabemos que tenemos una estructura, sabemos que tenemos algo que cumplir. Entonces, son cosas que si nos ha llamado Dios, tratemos como Dios, ¿no? Como Dios quiere que nosotros respondamos a nuestra vocación. Lo mismo pasa en la vida civil, por así decirlo, ¿no? Tantas cosas que nos manifiesta Dios, pero nosotros remamos contra corriente muchas veces y no le permitimos que Dios haga en nosotros y vaya transformándonos. Y no queremos escuchar, nos cerramos en nuestro ambiente y no permitimos a que Dios actúe en nuestra vida, ¿no? Entonces hacemos nuestra voluntad o intentamos hacer nuestra voluntad en nosotros mismos. Así te puedo responder eso. Quizás la Oh, gente pueda pensar muchas cosas, pero yo desde lo que vengo
meditando un poquito de lo que es hacer que Dios haga en nosotros las cosas o a lo que yo quiera hacer por mi propia cuenta, ¿no? El hacer por mi propia cuenta es el vivir. Yo digo, no, yo lo digo así, es el vivir sin Dios. ¿Para qué? No, entonces, ¿para qué vamos a necesitar otras cosas si ya yo quiero hacer lo que yo quiero? Ya no necesito de Dios. Eso. No, sí, lo que decía, ¿no, padre? Es que necesitamos siempre de esa guía, de ese acompañamiento de Dios con nosotros, no encontrarlo constantemente. Y si no es así, bueno, ¿para qué serviría nuestra vida? Bien, ya llegando, bueno, a la parte final, Creo que no hemos pasado mucho, ¿no? tal vez sí, pero bueno, algo necesario para todos, ¿no? Tal vez, padre, algo que quiera recomendarnos a los jóvenes, tal vez algún texto que puedan leer nuestros hermanos seminaristas acá de seminario, los que nos van viendo, un texto para leer. Mira, más allá de recomendar quizás un texto, hace rato antes del programa hablábamos, ¿no?, que vamos a recomendar, estábamos diciendo. Pero siempre es comenzar desde la palabra de Dios, ¿no? Los evangelios son un buen momento para que nosotros podamos encontrarnos con el Señor, ¿no? Si queremos conocer a Jesús, tenemos de cerca esto, lo que significa para nosotros los evangelios. Y así poder seguir con los diferentes tipos de libros, del catecismo de la iglesia, los libros ahora que están saliendo, la encíclica y tantas cosas que, no sé, yo no soy bueno tanto para recomendar libros así que te va a ayudar, ¿no? Pero desde la palabra de Dios que te puede ayudar son esos, ¿no? El Evangelio, conocer desde el Evangelio a Jesús, ¿no? Quien desea profundizar, creo que su fe, su conocimiento es esto, ¿no? Lo más importante es eso, de conocer a Jesús por medio de sus palabras. Bien, ya en la parte final, bueno, leeremos los saludos, comentarios que nos van a través del programa. Saludos de Casín, del seminario, Darío, saludos y bendiciones. Jorge Luis Arabia, saludos, buenas noches. Germán Fernández, Orlando Salazar, John Pacheco, Samir Céspedes, saludos, Padre Iber y a los seminaristas. Juan Carlos Serapio, saludos hermanos. Alfonso, saludos. Pedro, José Luis, Patrick, saludos hermanos. Yo, Jovita Luz, bendiciones. Saludos, Padre Iber. Guillermo Pérez, saludos desde Cobija, Padre Guillermo López. Hilda Mónica, saludos. Daniel, saludos. Juan Maribel, Dios siempre escucha, saludos desde Santa Cruz. Ujú. Daniel, mire, saludos. Ernesto Moyo, saludos. Bien. Ujú. Bueno, saludos también a los que nos están viendo. Tal vez algún saludo que quieran mandar padre, a su familia, que la vaya viendo. Al club de fan. Un saludo. No, gracias más bien pienso que lo importante para nosotros que es esto lo que hacemos, lo que charlamos, lo que conversamos, diferentes tipos de temas en nuestro programa, ¿no? La gente que se anime a seguir siguiéndonos en esto, para nosotros es muy fundamental, ¿no? En nuestra vida. Quizás hoy un tema desde la perspectiva sacerdotal, diocesana y tantas personas que nos conocen, ¿no? Que nos va conociendo, por lo menos a mí en Santa Cruz, eh, personas que me conocen en diferentes tipos de parroquia y bueno, a ellos el saludo, ¿no? Que sigan orando por nosotros, que nosotros también nos comprometemos a orar por ellos, ¿no? Bien, igual saludos a mis amigos, familiares que nos ven a través de las redes, de la pantalla del lugar donde se encuentran. Un saludo fuerte. Bien, ya dando culmen a esta otra sección del programa, lo terminaremos con la oración, ¿no, Padre? Ya que le iniciamos con la oración, es bueno también terminar con una oración.
Bueno, hoy estamos celebrando María Reina. Pidámosle Exacto. a ella que nos acompañe como mamá. Ella también conoce nuestra preocupación, conoce nuestra necesidad y sobre todo de que ella intercede por nosotros, ¿no? Para acercarnos todavía un poquito más a su Hijo. Así es. Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita Bendita tú tú eres eres entre entre todas todas las las mujeres mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era como en en el el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. Amén. Bien, muchas gracias, Padre, por acompañarnos Bien, en esta gracias a sección. ustedes. Muy buenas noches a todos los que nos van viendo a través de las pantallas. Que tengan un buen descanso. Mañana es domingo, no se olviden asistir a misa. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.